El polvo se adhería a todo en la casa, una capa impía que parecía absorber la luz y el sonido. No era un polvo normal, era denso, pegajoso, y tenía un olor dulzón a algo muerto y olvidado. Como agente de bienes raíces, había visto propiedades en mal estado, pero esta era diferente. Se alzaba en las afueras de la ciudad, una mole victoriana oscura y silente, devorada por la maleza y un aura de melancolía putrefacta. Mis colegas la llamaban la Casa de las Horas Muertas. Nadie sabía por qué. La anciana dueña había fallecido hacía meses, y la propiedad había caído en el limbo legal. Mi trabajo era simplemente evaluar su estado, y si era posible, prepararla para una eventual venta. Una tarea sencilla, pensé. Qué equivocado estaba. La puerta principal, una losa de roble macizo, crujió con una queja gutural al abrirse. El interior era una oscuridad palpable, rota solo por los escasos rayos de sol que se filtraban por las ventanas empolvadas, pintando motas de polvo danzantes en el aire pesado. El silencio era lo primero que te golpeaba, un silencio tan profundo que te zumbaban los oídos. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Mientras avanzaba por el recibidor, el aire se volvió más frío, a pesar del calor pegajoso de la tarde de junio en Jalisco. Mis pasos resonaban de forma extraña, como si la casa se los tragara, distorsionándolos. El reloj de pie en el vestíbulo, un coloso de caoba, estaba parado. Las agujas marcaban las 3:15. Miré mi reloj de pulsera, eran las 2:30 de la tarde. No le di importancia, un reloj viejo y sin cuerda. La planta baja era un laberinto de habitaciones amplias, todas amuebladas con mobiliario antiguo cubierto con sábanas blancas que parecían figuras espectrales. En el salón, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una silla mecedora, sin nadie en ella, se balanceó suavemente. Un movimiento imperceptible, apenas un temblor, pero lo vi. Mi corazón dio un salto. Solo el viento, me dije. Aunque las ventanas estaban cerradas. Subí la escalera principal, los escalones crujían bajo mi peso con quejidos lastimeros. El segundo piso era idéntico al primero, pasillos largos y puertas cerradas. Al pasar frente a un dormitorio, la manija de la puerta giró. Lenta, deliberadamente. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. La manija volvió a su posición original. Mi mente buscó una explicación lógica, un asentamiento de la casa. ¿Un simple resorte defectuoso? Abrí la puerta con cautela. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas. Pude distinguir una cama con dosel, y en la mesita de noche, un viejo álbum de fotos. Lo tomé, mis dedos rozando el cuero agrietado. Las fotografías eran en sepia, mostrando a una familia sonriente, la anciana dueña de joven, su esposo, 2 niños pequeños. En una foto, los niños jugaban en el jardín, risueños. En otra, la anciana, ya con canas, miraba por la ventana con una expresión de profunda tristeza. Cerré el álbum, sintiendo una punzada de compasión por la soledad que debió haber experimentado. De repente, un tic-tac débil rompió el silencio. Provenía de la habitación contigua. Me acerqué, la piel de gallina erizándose en mis brazos. La puerta estaba entreabierta. Empujé, y se abrió con un gemido. Era un estudio. Una biblioteca polvorienta, un escritorio de madera maciza, y sobre este, un pequeño reloj de bolsillo de plata. Sus agujas marcaban las 3:15. El mismo tiempo que el reloj del vestíbulo. Mientras lo observaba, el tic-tac se hizo más fuerte, más errático. Las agujas del reloj de bolsillo comenzaron a moverse. No avanzaban, retrocedían. Rápido al principio, luego más lento, como si lucharan contra una fuerza invisible. De 3:15 a 3:14, 3:13. Un golpe seco vino del piso de abajo. Luego otro. Como si alguien estuviera golpeando repetidamente una pared. Bajé las escaleras, 2 escalones a la vez, el pánico ya mordiéndome los talones. Los golpes resonaban desde el salón. Entré. La silla mecedora se balance. Aba frenéticamente ahora, chocando contra el suelo con cada vaivén. Las sábanas blancas que cubrían los muebles se movían, ondulando como si fueran respiradas por una presencia invisible. El aire se volvió helado,
tan frío que mi aliento se condensaba en pequeñas nubes. Y entonces, lo vi. En el centro del salón, entre los muebles cubiertos, una silueta oscura comenzó a formarse. Era tenue al principio, como una distorsión en el aire, pero poco a poco, tomó la forma de una figura humana. Era pequeña, de la estatura de un niño. Sus ojos, 2 puntos de oscuridad pura, se clavaron en mí. Un susurro gélido llenó la habitación, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras, sino un lamento, una angustia concentrada. Y luego, una frase clara, helada hasta los huesos. Se detuvo a las 3:15. Por favor, devuélvemelo. El reloj de bolsillo en mi mano vibró. Miré sus agujas. 3:00. Estaban retrocediendo. El miedo me paralizó, un miedo tan profundo que no podía moverme. La figura del niño avanzó un paso, luego otro. Los latidos de mi corazón golpeaban mis oídos. En su mano, distinguí un pequeño juguete, un tren de madera. El mismo tren que había visto en una de las fotos del álbum, sostenido por uno de los niños. Entonces, el reloj de pie en el vestíbulo dio una campanada. El sonido fue distorsionado, prolongado, como si viniera de las profundidades de un abismo. Miré mi reloj de pulsera. 3:15 p.m. Y el reloj de bolsillo en mi mano dejó de retroceder. Sus agujas, fijas, marcaban también las 3:15. La figura del niño se detuvo. Su mirada oscura se posó en el reloj de bolsillo. Y entonces, de la nada, un grito. Un grito infantil, agudo, lleno de terror y desesperación, que retumbó en cada rincón de la casa. No era el grito de un fantasma, sino el de un niño real, atrapado en un momento de pánico. Y el grito no venía del niño fantasma frente a mí. Venía de la parte trasera de la casa. De un dormitorio. Sin pensarlo, corrí. Pasé por delante de la figura del niño, que no se movió, solo me observaba con esos ojos vacíos. Los golpes en la pared se reanudaron, frenéticos. La puerta del dormitorio estaba abierta. Dentro, la escena me heló la sangre. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba acurrucado en un rincón de la cama, sollozando incontrolablemente. No había nada más en la habitación. Estaba solo. Pero el niño no estaba solo. Detrás de él, apenas perceptible, una silueta femenina, fantasmal y transparente, se cernía sobre él, sus brazos extendidos, como si intentara consolarlo. Susurró, y sus palabras, aunque inaudibles, transmitían una tristeza abrumadora. Era la anciana dueña, el fantasma de la madre, lamentando la pérdida de su hijo. Miré al niño real, el que gritaba. No era el niño fantasma. Era un niño de verdad. Y en ese momento, lo entendí. El tiempo en esa casa no estaba detenido. Estaba fragmentado. Los momentos de dolor se repetían una y otra vez, atrapados en un bucle eterno. La madre lamentaba a su hijo perdido, y el hijo revivía el trauma que lo había llevado a esa pérdida. Mi mente luchaba por procesarlo. ¿Un portal? ¿Una distorsión temporal? No lo sabía. Lo único que sabía era que tenía que salir de allí. Dejé caer el reloj de bolsillo. El tic-tac cesó. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras, tropezando en mi prisa. El polvo pegajoso parecía aferrarse a mis zapatos, intentando retenerme. Los susurros, los lamentos, los golpes, se intensificaban a mi alrededor. La casa cobraba vida, un coro de tormento y desesperación. La puerta principal estaba ante mí. La abrí de golpe, sintiendo el aire fresco y real de Zapotiltic en mi rostro. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin importarme el maletín que había dejado dentro, sin importarme nada más que la necesidad de escapar de ese lugar donde el tiempo no moría, sino que se pudría. Nunca volví a acercarme a la casa de las horas muertas. A veces, por las noches, cuando el silencio es más profundo, creo escuchar el eco de un tic-tac lejano, y el lamento de un grito infantil. Y sé que, dentro de esas paredes, a las 3:15, el tiempo sigue repitiendo el mismo horror una y otra vez.